Hola, yo soy Catalina Vázquez y hoy voy a estar hablando sobre mi capítulo favorito del libro La historia del tiempo de Stephen Hawking. Antes de entrar a hablar sobre mi capítulo favorito, me gustaría recalcar un poco o hablar un poco sobre el libro en sí. Este libro fue escrito por Stephen Hawking y fue dedicado a su esposa Jane. En el libro, Hawking quería resolver las preguntas que ha tenido la humanidad a lo largo de muchos años. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Entre muchas otras preguntas. Debo decir que el libro es bastante completo, hay muchísima información sobre bastantes autores, científicos, filósofos que han aportado sus teorías y que hasta el día de hoy algunas de ellas aún siguen vigentes. Gracias a todas estas teorías, la humanidad ha conseguido llegar a un punto en que la tecnología nos ayuda en varios aspectos de nuestra vida. Por otro lado, hablando de mi capítulo favorito, es el capítulo 6, que habla de los agujeros negros y lleva por nombre Los agujeros negros. Personalmente me llamó bastante la atención este capítulo y lo escogí como mi favorito, ya que siempre me ha gustado este tipo de temáticas, cosas que son misteriosas, y el universo como tal siempre ha sido uno de mis temas favoritos de conversación. El capítulo como tal nos habla del origen de los agujeros negros, cómo consiguieron este nombre y de dónde provienen. Además nos explican cómo estos funcionan o cómo es su constitución, es decir, cómo están conformados. Siento que fenómenos como estos son bastante curiosos y la gente tiende a sentirse más atraídos hacia estos temas, ya que no se tiene una explicación como tal de cómo surgieron o el porqué de su existencia. Dejando de un lado un poco la teoría, voy a entrar a explicar mi juego. ¿Cómo así? Voy a utilizar dos integrantes de mi familia y entre ellos vamos a realizar un juego. Preparé ciertas preguntas para ellos sobre este tema, las cuales deben contestar. El juego consiste en que van a tener en el centro de ellos un objeto, que va a ser su penitencia. Cada uno va a estar posicionado en las esquinas y van a tener 3 módulos. Cuando yo realice una pregunta y esa persona, integrante de mi familia, la responda correctamente, puede tomar el objeto de la mitad y posicionarlo hacia adelante, acercándose más a la otra persona. Si no me entendieron, no se preocupen, ya les voy a mostrar cómo se va a hacer. Bueno, ya estoy aquí con mis dos integrantes de mi familia. Ella es mamá, su nombre es Claudia, él es mi papá. Soy Alberto. Bueno, ya había explicado anteriormente cómo iba a ser la dinámica, pero lo voy a explicar un poco más gráficamente para que puedan comprender. Vamos a comenzar con un ejemplo. Si yo le pregunto a mi papá una pregunta y contesta correctamente, él avanza una posición. Si le vuelvo a preguntar y contesta mal, él se regresa una posición. Ahora, el ganador es la persona que llegue con el ají hasta esta casilla. Si llega a esa casilla, esa persona tiene que tomar, o bueno, tiene que probar el ají. Y ya. El perdedor. El perdedor. Mientras tanto, yo voy a estar en la parte de atrás realizando las preguntas y monitoreando que todo esté saliendo bien. Y ya. Bueno. Ay, Diosito lindo. El tema en general son los agujeros negros, por el libro La historia del tiempo de Stephen Hawking. Entonces, primero que todo les voy a hacer una pregunta al azar, no tiene que ver con el juego ni nada. ¿Ustedes creen que hay un límite de conocimiento? No. ¿No? ¿Por qué? No, el conocimiento no tiene límite. El límite está en nuestras cabezas. No, yo también pienso igual, no hay límite porque todos los días algo aprendemos. Ok, muy bien. Primero van a hacer piedra, papel o tijera para ver quién empieza. ¿Listo? A ver, hagan piedra, papel o tijera. ¿Ya? Ya. Hable. 1, 2, 3. Perdiste, mami. Listo. Listo, entonces empieza mi papá. Va a empezar con una sencilla. La primera pregunta es: ¿quién era Stephen Hawking? A, un físico teórico. B,
un astrofísico. C, un cosmólogo. D, un divulgador. O E, todas las anteriores. B, ¿Un astrofísico? ¿Seguro? según. Era que todas no, las déjeme anteriores. terminar. Perdiste. Eran todas las anteriores. ¿Para qué va? Para allá. Exactamente, muy bien. ¿Lista, mami? Sí. Esta pregunta es: ¿un agujero negro es A, es una estrella que colapsa en sí misma por la gravedad y evita que la luz salga de este? B, un agujero que absorbe todo a su paso. C, una anomalía espacial provocada por el colapso de dos estrellas. La última. Perdido. ¿La C? ¿Segura? Perdiste. Era la ¿La B. B? Era la A, ¿Y entonces ahí qué? ¿Al centro? Así. al centro. Muy Que bien. yo les digo que iban a ganar. Tercero, ¿cómo se crea una estrella? A, se generan por la muerte de otras estrellas. B, se genera por la colisión de partículas de hidrógeno hasta calentarse. C, se generan por la colisión de partículas de flúor hasta calentarse. D, ninguna de las anteriores. La llamaba un amigo. Ah, No. ¿Se genera por la muerte de otras estrellas? sí. No. ¿Cuál era? Era la B. Se genera por la colisión de partículas de hidrógeno. Pero lo vamos a buscar. Usted contestó mal y estaba acá. ¿Qué es más probable que ocurra cuando una estrella se queda sin combustible o se apaga? A, se convierta en una enana blanca. B, un agujero negro. C, una supernova. D, todas las anteriores. Todas las anteriores. Así que abajo. ¿Me haces un favor? ¿Me haces un No, yo no favor? le dije nada. Gracias. Muy bien. Vamos con otra. No hay de fútbol, no hay nada así, ¿no? No. Ni de TLC tampoco. No, Bueno. tampoco hay. La siguiente pregunta es: ¿quién era Albert Einstein? A, un filósofo. B, un químico. C, un científico. D, un matemático. Sí. ¿Un científico? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién creó la teoría de la relatividad? A, Bertrand Russell. B, Albert Einstein. C, Edwin Hubble. D, ninguno de los anteriores. B. ¿Cuál? Albert Einstein. Muy bien, mami. ¿Es un avanzas paso? uno. Pero me gusta por qué llegó aquí tan rápido. Me hicieron como trampa. Última pregunta, papi. Ya es la última pregunta y gana el que haya quedado más cerca. Más cerca. No, ya perdí. Cuarto, última pregunta. Tres, última pregunta. ¿Cómo se crea un agujero negro? A, se crea tras la explosión de una estrella. B, han existido desde el inicio del todo, es decir, desde el Big Bang. C, se genera tras la colisión de dos planetas. B. ¿Han existido desde el inicio del todo? No, señor. ¿Y no hay más preguntas? ¿Nadie ganó? Sus tablas. Perdiste. No. Gana el que queda más cerca del otro. En este caso ganó mi mamá. La penitencia es para ti. Esta es la penitencia para mi papá, que le encanta el picante. Salud. Terminamos el video. Ya. Y con esto concluimos este video sobre la historia del tiempo de Stephen Hawking. Gracias. Chao.